En esta primera semana vamos a hablar acerca de el verbo. Accidentes gramaticales del verbo. Tenemos persona, número, tiempo, modo y aspecto. La persona te indica la persona que realiza la acción, que puede ser la primera, la segunda o la tercera persona. El número te va a indicar si la acción es realizada o recibida por una o varias personas. El tiempo te indica presente, pasado y futuro, pero según la gramática estructural tenemos dos tiempos: el tiempo simple y el tiempo compuesto. El modo indica las diferentes actitudes del hablante. Existen tres clases de modo: modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. El aspecto indica si la acción está concluida o en vías de culminación. Existen dos clases de aspecto: aspecto perfectivo y aspecto imperfectivo. También tenemos la conjugación verbal. Son las diferentes variaciones que sufre el verbo en forma ordenada. Tenemos la primera, la segunda, la tercera conjugación. La primera es todos los verbos que terminen en ar, la segunda en er, la tercera en ir. Clasificación del verbo. Vamos a ver dos clasificaciones del verbo: la clasificación morfológica, la clasificación semántica. Según la clasificación morfológica tenemos verbo regular, verbo irregular, verbo simple, verbo compuesto, perífrasis verbal, verbo defectivo y verbo no defectivo. El verbo regular es cuando no varía su raíz ni su desinencia. El verbo irregular varía la raíz o desinencia. El verbo simple consta de una sola palabra. El verbo compuesto consta de verbo auxiliar más verboide. La perífrasis verbal consta de verbo auxiliar, nexo y verboide. El verbo defectivo no se puede conjugar en sus diferentes personas y el no defectivo se conjuga normalmente. En cuanto a la clasificación semántica del verbo, tenemos verbo reflexivo, verbo recíproco y verbo cuasi reflejo. El verbo recíproco es cuando el sujeto realiza y recibe la acción. El verbo recíproco es cuando dos o más personas realizan la acción y también reciben la acción. El verbo cuasi reflejo te indica una reflexión aparente, donde los pronombres me, te, se, nos funcionan solamente como reforzadores del verbo. En cambio, en el verbo reflexivo tenemos los pronombres me, te, se, que pueden ser objeto directo o objeto indirecto. En los verbos recíprocos tenemos los pronombres se, nos, os y funcionan también como o de o hoy. Vamos a la práctica dirigida. Dice: ejemplos de accidentes gramaticales de persona. Indique la persona del verbo. Tenemos nosotros: estoy trabajando en una empresa. ¿Qué verbo es? Estoy. ¿En qué persona está? Está en primera persona. Estás, segunda persona. Están, tercera persona. Contrato, primera persona. Contrata, segunda persona. Contrataron, tercera persona. Ejemplo de accidentes gramaticales de tiempo: él compró, tiempo pasado. Él compra, presente. Comprará, futuro. Pinto, tiempo pasado. Pinta, tiempo presente. Pintará, tiempo futuro. El modo. Vamos a ver ahora el modo. Habíamos dicho que existen tres clases de modo: el modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Si decimos pasé mi examen, indica modo indicativo, una acción real.
pasaría, modo subjuntivo, pasaré, imperativo, comí, indicativo, comería, subjuntivo y comeré, indicativo.